Ya estamos de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida en este momento al psicólogo Víctor Chan. Viene a platicarnos del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad de estar aquí. Al contrario, gracias por venir a platicar, que hoy vamos a enfocar un poquito con el tema de la violencia vicaria y lo que se está viviendo, pero ¿le parece si comenzamos también 4 de junio, el Día Internacional de esta fecha para ver todo, visibilizar de alguna forma la agresión que están sufriendo los niños? Claro, mira, esta fecha se conmemora y se recuerda las violencias que vivieron los niños judíos Ujú. siendo agredidos, pero se ha tomado, y es una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, se ha tomado para visibilizar la violencia que sufren todos los niños en todo el mundo. Entonces hoy estamos recordando cómo los niños están sufriendo todo tipo de violencia física, psicológica, Emocional. emocional, negligencia, abandono, como una manera de decir alto, ¿no? La niñez también importa, la niñez también tiene sus características muy adversas. Y hoy en particular que estoy hablando contigo, viene a mi memoria como toda esta batería de violencias que viven los niños. Voy a mencionar algunas. Hay mucha niñez, muchas niñas de 10, 11 años que están embarazadas Mm. en Yucatán. Hay niños que viven la deserción escolar, dejan la escuela por cuestiones de pobreza, de marginación. Hay niños que están autolesionándose por temas también de sus propias vidas, ¿no? Y obviamente el abuso sexual, la negligencia y demás. Pero también tenemos que hablar de estos niños que son sustraídos de manera ilegal por el papá e incluso por la mamá, Ok. que si bien es cierto, de manera mayoritaria son las mujeres quienes sufren esta violencia, pero la realidad es que también hay hombres, hay papás que también lo sufren. Entonces tenemos que visibilizar cómo estos niños también son víctimas. Y aunque la ley menciona la violencia vicaria Ujú. como un tema de urgencia de atención a la mujer, al final los actores, voy a decirlo de esta manera, de cambio, son los hijos, son los niños y que sufren toda la violencia que van viviendo por parte de sus padres. O sea, si nos vamos a la ley, violencia vicaria, nos estaríamos enfocando a la agresión que está sufriendo una mujer con respecto al manejo de los hijos o de alguna forma a que le A la sustraen a la sustracción de sus hijos. sustracción de los menores. Sí. No en este caso para un hombre, sin embargo se está dando. Mira, siempre la ley no va, nunca me parece, nunca va a presentar una realidad. De hecho, lo decía esto, no lo digo yo, lo dijo André Compa, que era el comisionado de la ONU hace años atrás, y él decía esto, que una ley nunca va a presentar una realidad. Ujú. ¿Por qué lo digo? Por lo que acabas de mencionar, que me parece interesante, que si bien es cierto el delito de violencia vicaria, las víctimas son las mujeres, la realidad dice otra cosa. Creo que los que nos están viendo, y en el caso mío, quizás el caso tuyo, conoceremos papás que se les ha negado la convivencia con sus hijos, papás que también se les ha llevado a sus hijos de manera ilegal y que el tema no es si la mamá o el papá viven esta violencia vicaria, que además hay una discusión muy grande si Ujú. se debe incluir a los hombres en este delito de violencia vicaria. Hay Claro. una Ujú. discusión muy grande a nivel nacional. Yo soy un convencido que en violencia vicaria, y así lo digo y lo digo hoy también, debieran incluirse también los hombres. Soy un convencido de eso. Pero Ujú. el tema central es qué viven los niños Sí, cuando exacto. de su mamá, de su papá, sufren esa sustracción, qué es lo que viven. Y lo que yo he visto acá, mira cuánta violencia. Ujú. Son alejados de su escuela, o sea, el papá o la mamá que sustrae legalmente se los lleva. Muchas veces hemos conocido casos en Yucatán que prohíben cualquier contacto externo social. Entonces los niños dejan la escuela, su red social de amistad con sus compañeros, pierden red social familiar, o sea, pierden el contacto, bueno, primeramente con la mamá o el papá, según sea el caso, pero también con los abuelos, con los tíos, con los primitos con los cuales él jugaba, pierde su espacio de amor como su habitación, su cuarto, porque va a vivir a otro lugar donde no está acostumbrado.
pierde sus apegos con los juguetes, que al final para el ser humano y para un niño sus juguetes son como esta parte de apego, de contención, pierde todo ello porque no se llevan los juguetes, entra a otro fraccionamiento, a otra colonia nueva, donde no es familiar a él. Eh, Obviamente la parte emocional la sufre porque quiere estar con papá o con mamá, pero no puede. Y entonces al final ama a papá, al final ama a mamá. Y entonces ese alejamiento emocional también le genera ansiedad, le pudiera generar depresión. He conocido un caso de un niño que decide autoagredirse y lastimarse por el dolor, por tanto dolor que tenía que no supo qué hacer y termina con su vida. Entonces, sí tenemos que poner los ojos en los niños víctimas de una violencia vicaria, que aunque no es directamente hacia él, pero sí lo está viviendo como te acabo de mencionar. Legalmente ya lo comentábamos, esto se enfoca a la agresión que está sufriendo una mujer, no así en lo que son los hijos. Y es una edad tan temprana en la que están construyendo los cimientos, las bases de lo que es su vida y es prácticamente destruirles todo, ¿no? Mira, de hecho la ciencia, los estudios dicen que hablan de la primera infancia. La primera infancia es de día de nacido a los 6 años. Y los estudios dicen que todo lo que viva un ser humano, un niño, en ese rango de edad, va a afectar grandemente, ya sea positivo o negativamente, va a afectar su vida inmediata futura. Entonces estamos hablando que si un niño vive con dolor, vive con ansiedad, vive con miedo, no tiene apegos afectivos, no tiene presencias afectivas, este niño va a ir creciendo con muchas carencias y está demostrado que a nivel cerebral también hay una afectación. Entonces imaginemos voy a poner, este niño de 4 años que está viviendo un rebote de la violencia vicaria, con todo lo que acabo de mencionar, cuando sea un adolescente, sus relaciones con sus padres van a ser completamente adversas y van a ser completamente contrarias. Y sigamos avanzando. Va a ser un novio, va a tener una novia, y que todas estas limitaciones de desarrollo cognitivo, emocional, incluso físico, va a vivirlo en esta relación de noviazgo, quizás siendo un agresor, quizás siendo un novio que no cumpla con estas partes afectivas. Sigamos avanzando. Se va a casar, va a ser un esposo arrastrando estas carencias y limitaciones que acabo de mencionar, y sigamos avanzando, va a ser un papá. Entonces, toda esa historia que vivió desde muy corta edad, de un día nació a 6 años, por supuesto se va a reflejar en cualquier momento de su vida. Es importante, creo que también comentar el papel que juega también el entorno, porque muchas veces cuando suceden lamentablemente estas separaciones, siempre empieza toda la gente que está alrededor, no, es que tu papá por aquí, no, es que tu mamá por allá, no, al final de cuentas son el instrumento para hacer daño, ya sea al papá o a la mamá, pero quien más daño está sufriendo es el hijo. De hecho, hay un delito que se llama alienación parental, Exactamente. en donde el papá o la mamá se encargan de contaminar, ¿no?, los afectos, la cabecita de los hijos, hablando muchas veces mentiras. A veces no son mentiras, pero es un dolor que no tendría que depositar en un niño de 5 o una niña de 6, 7 años. Claro. Y entonces esta parte va predisponiendo a los hijos a tener una reacción contraria hacia el papá o la mamá, según sea el caso, cuando no necesariamente tendría que ser así. Es correcto. Porque recordemos que al final los niños, las niñas aman a su papá o a su mamá, y cuando se le da una información que es adversa a esta relación y a este afecto, entran en conflicto, porque es como, amo a mi papá, amo a mi mamá, pero me están diciendo que es malo, que es mala, que no es un buen padre, que es una buena madre. Entonces metemos a los niños de verdad en un momento de demasiada confusión, y eso afecta las emociones, y por eso hay niños que no controlan sus esfínteres, ¿no?, y se hacen, bueno, como decimos comúnmente, pipí, enuresis, tienen miedo para dormir a cualquier hora del día, escuchan un ruido y están desesperados, y eso, de verdad que lo digo con mucho énfasis, y eso genera un sufrimiento en la vida de los niños, y su calidad y bienestar va en deterioro. ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo podemos concluir y cerrar esta plática para poder concientizar y visibilizar, pues aunque sea la fecha que hoy estamos conmemorando? Mira, en redes las personas pueden buscar violencia vicaria. Digo, vamos a dirigirlos hacia allá porque es lo que legalmente está.
Pero y puedo yo dejar mi número si alguien tiene alguna duda Claro que o sí. alguna orientación que pudiera hacer, con mucho gusto podemos atender. Es 9999 55 22 25. Y esta orientación que sirva porque a veces la gente no habla de eso, no sabe cómo hablarlo, no sabe con quién hablarlo y no sabe cómo decirlo y explicarlo. Entonces, a veces una orientación ayuda mucho a clarificar y tener muy claro qué es lo que se quiere hacer. Es correcto. Pues nosotros te agradecemos mucho la plática. Al contrario, gracias. Gracias, muy buen día. Vámonos con Alejandro. Adelante.